Bienvenidos al episodio 370 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el nativo, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece tener un adjetivo genérico que no define nada? Me parece que estás jugando a la segura, Esteban. ¡Qué decepción! Sí, siempre me sorprendo a mí mismo en este momento del programa, Beto. Siempre digo, ups, debería haber preparado algo mejor. Pero bueno, creo que es el encanto de esa sección. Por lo menos para mí. Oh, ¿qué hiciste? Otra vez. En fin. ¿Qué tal tu semana, Beto? Estamos grabando el día martes 16 de enero. Y la última vez que grabamos fue el pasado lunes. ¿Cuánto fue? ¿4? ¿5? No, 8. 8. El 8. Ok. Sí, eso suena mejor. Sí, es una semana y un día antes. 16 menos 8 nos da 4. Sí, era difícil que te saliera esa cuenta. Pero en fin. Nadie dijo que fuera matemático, Beto. Sobre todo cuando estoy distraído. Sí, puede ser. Bueno, ¿qué tal desde el lunes pasado, Beto? Para que no entremos en discusiones semánticas. Pues bien, en general. En los últimos días ya fui al cine, sigo yendo al gimnasio, estoy trabajando. Ok. Acabando mi segundo tomo de este año. Sigo escuchando buenos comentarios sobre Godzilla Minus One. Estoy muy bueno. pensando en echar pie atrás con mi promesa de no ir más al cine, Beto. Yo no sé por qué lo estás Total, jugando. solamente me voy a decepcionar a mí mismo y eso es algo que hago todos los días. Solo piénsalo, Esteban. ¿Cuándo has visto una película japonesa de Godzilla en pantalla grande? Jamás. Ahí está. Aquí tienes una oportunidad de hacerlo y con una muy buena. Ok, Beto. Y ya si después quieres retomar tu promesa sería una buena forma de ponerle cierre. Claro, como la de despedida. Sí. Ok, lo pensaré, Beto, lo pensaré. Suena como tal vez sea una buena idea, no lo sé. Ok. ¿Tú qué tal? ¿Qué ha sido de ti los últimos días? Bueno, Beto, me las he dado de persona culta, así que he ido al teatro bastante esta última semana. En enero todos los años se hace en Santiago. En Chile también, pero principalmente en Santiago, un festival de teatro que se llama Santiago a 1000 o Teatro a 1000, que originalmente se llamaba así porque la gente... A ver, esto en realidad es un poco un invento, no estoy seguro si sea así, pero recuerdo que las entradas eran muy baratas cuando partió esto hace como 20, 30 años atrás. Entonces creo que la tradición era que se vendieran las entradas a 1000 pesos, que 1000 pesos de esa época eran más que ahora, pero seguía siendo una cantidad muy accesible de dinero. Ahora ya eso ya no dice nada respecto del valor de las entradas. Hay actividades gratuitas que son masivas, hay actividades gratuitas para público más pequeño y también hay por supuesto obras de teatro. Entonces existe la cierta costumbre de reponer las obras más exitosas del año, algunos clásicos de hace algún tiempo. Y estrenar obras nuevas. También vienen compañías de teatro de otros países a presentar obras extrañas. Por ejemplo, creo que para este viernes tengo una entrada para una obra de teatro china que va a venir. Que no me pregunten de qué se trata porque ni siquiera lo averigüé. Y estuve pensando en ir a ver una obra de teatro japonesa, Beto, pero decía que duraba 420 minutos. Empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. ¿Dónde está tu compromiso, Esteban? ¿Dónde está tu compromiso? No tengo... Nada tiene ese nivel de compromiso para mí. No existe, no lo he conocido todavía. Así que no me atreví, pero bueno. Fui a ver primero un monólogo que se llama Boys and Girls, que lo hace una actriz chilena que es Antonia Segers, quien es bastante fuerte en la temática en relación a... Bueno, todo lo que diga es spoiler. Está presentado como un stand-up donde ella va contando la historia de cómo conoció a su pareja y después cuenta otros eventos que le van ocurriendo en la vida. Entonces lo voy a dejar ahí para no echarle a perder la obra a nadie en caso de que la quieran ver, algún chileno que esté escuchando esto. Pero es bien dramática, es bien impactante el final.
después vi una obra que era un poquito más en clave de comedia, pero también con una temática un poco más fuerte, que se llama Ella lo ama, que es una historia sobre manipulación en relaciones de pareja, con un trío de actores en una obra bien minimalista, que se exhibió de forma gratuita. El día que fui yo estuvo en el Centro Cultural Mata, que es probablemente el único lugar bonito de la comuna de La Granja en Santiago. Y lo digo como ex habitante de esa comuna para que la gente no sienta que estoy haciendo un comentario demasiado fuerte, pero ya no es el único lugar bonito, hay como 3 lugares bonitos en esa comuna. Y Yo creo que aunque lo digas así, te lo van a tomar a mal. Sobre todo por la parte del ex. Porque puede interpretarse como un por algo ya no estoy ahí, ¿saben? Por algo tenía que salir. Bueno, es posible, Beto. Y el problema que tuve con esa obra es que, si bien me entretuvo bastante, no sé si había mala acústica en el teatro, si estaba muy lejos del escenario, o si los actores tuvieron un mal día, pero hubo algunos momentos en los cuales el diálogo no se escuchó bien. Particularmente el diálogo de Tamara Costa, que es una excelente actriz, muy querida. De hecho, apareció en escena y la gente la empezó a aplaudir. Pero lamentablemente hacia el final de la obra, en una de las escenas más importantes, ella hace un par de comentarios que se supone que son relevantes, pero yo no pude escuchar nada. Así que eso me dejó con una sensación un tanto, un poquito de decepción de la obra, porque no pude entender el final. O sea, lo pude entender por contexto, pero no pude, analizarlo mejor. Y fui a ver Gemelos, que esa la fui a ver ayer. Llegué a la hora del queso de vuelta a mi casa porque tuve que atravesar todo Santiago para ir a verla. Y la hora del queso es alrededor de la medianoche, por si acaso. Y es una obra famosa en Chile, y famosa, por lo menos conocida fuera de Chile, de una compañía que ya no existe, que se llama La Tropa, y que esta tiene algo de cómic, no realmente, pero tiene una estética súper llamativa, que es el sello de esa compañía de teatro, La Tropa. Y que bueno, La Tropa dejó de existir porque los integrantes, que eran 3, que eran Juan Lorca, Mario Zagal y Laura Pizarro, se separaron y se formaron, una compañía que es Teatro Cinema, que es la que volvió a presentar la obra ayer en el 25º aniversario. Y Lorca creo que también fundó otra compañía, pero no recuerdo cómo se llama. Ya la primera obra que vi de ese grupo se llama Jesús Betts, que es posterior a Gemelos, pero que yo la vi antes, y Gemelos la vi hace unos 15 años cuando se repuso en un teatro del Barrio Alto en Santiago. No recordaba nada de la obra, Beto, y es una historia de un par de niños, de gemelos, que son víctimas, son niños de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No tengo claro si son alemanes o están en alguno de los países colindantes que fueron víctimas de la guerra, o alguno de los países invadidos. No me quedó claro exactamente en qué país están, pero sí sufren los avatares de la guerra. Y sufren primero que su padre va al frente, quedan solos con su madre carece de medios para sostenerlos, entonces los lleva a vivir al campo con su abuela, y su abuela es una mujer muy dura, muy ignorante, vulgar, que los trata muy mal a la hija porque se peleó muy mal con ella hace muchos años. Y por lo tanto trata muy mal a los hijos también, pero es la única opción que tiene la madre, así que los deja con ella, y de a poco los chicos se transforman en víctimas del pueblo donde viven, porque la abuela de ellos es odiada en el pueblo. Tenía como una mujer, una bruja, que mató a su esposo. Entonces el pueblo no la quiere, y por lo tanto a los niños los trata mal. Entonces ellos, de a poco, que fueron criados en una situación bastante más privilegiada en la ciudad, se van endureciendo y van
utilizando o aprendiendo la astucia, la inteligencia de barrio, de la inteligencia popular para poder sobrevivir en esas circunstancias a la medida que la guerra se acerca y van siendo testigos de varios de los horrores de la guerra, a través de varios personajes con los que se van encontrando durante la obra. Así que es una obra que a nivel de historia no es tan elaborada, no es una historia tan sorprendente, pero la puesta en escena es muy, muy impresionante. Y sigue siendo impresionante a pesar de tener unos 25 años, porque, no sé, yo no voy tanto al teatro, pero en general las obras diría que son más minimalistas, están centradas en una atención fuerte sobre los actores y tienen pocos elementos en escena. Pero la tropa, a diferencia de eso, trata de crear una especie de fantasía, una ilusión en la representación escénica, crear efectos casi de animación, de película, un poco de cómic. Entonces logran crear a través de la iluminación y un escenario que diría que casi que son unos dioramas con los que se puede interactuar. Tiene un escenario, el escenario donde se monta esto es una casa, pero es tan dúctil, tiene una capacidad de montar pequeñas proyecciones y elementos dentro de esto que es esta casa, que fácilmente te crea la ilusión de los personajes moviéndose por esta casa, pasando de la cocina al segundo piso, saliendo al patio, estando en el bosque, con pequeños elementos, cambios de la escenografía, logran crear ilusiones visuales bien imponentes para algo que se hace prácticamente en forma artesanal. Así que es una obra bien, bien impresionante. Si tienen alguna vez la posibilidad de verla, si se presenta por ahí, si vuelve a animarse esta compañía de teatro a presentarla y logran conseguir entradas, háganlo porque vale absolutamente la pena. Cualquier obra de esta compañía realmente, porque tienen un trabajo en escena que es bien llamativo. Es bien distinto, logran crear unas ilusiones imponentes para uno que lo está viendo en vivo. O sea, desprovisto de todos los elementos técnicos, todas las trampas que te permite el cine, esto es algo que estás viendo en vivo y que aún así tiene esa capacidad de sorprenderte y de generar ambientes bien llamativos. Y tuve la suerte, Beto, que cuando terminó la obra, como era el 25º aniversario, tenían un pequeño cóctel afuera. Copas de vino, mesita con quesito y con ¿cómo les dirían? Iba a decir fiambre, pero eran como pequeñas charcuterías, frutas, queso, etc. Así que tuve la posibilidad de comer un par de cosas, unas empanaditas de queso, empanaditas de pino, queso brie, salame, para la casa. Así que súper bien. Ok, suena bien. Sí. Lo que me queda claro después de esto, Esteban, es que extrañas mucho Tierra Prima. Le dedicaste a hablar de teatro más de lo que le has dedicado a muchos cómics. Lamentablemente a la gente no piensa lo mismo, Beto. Sí, así parece. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien que ahora sí se juntaron un poquito porque están todas las de Discord que dejamos pendiente la semana pasada, más lo que cayó esta semana en esa misma plataforma y en YouTube. Según yo en Twitter no cayó nada y tenemos un comentario que llegó por correo. Extraño, todavía funciona eso. Creímos que ya no, pero aparentemente sí. Sí. Un día nos va a llegar una carta de papel, Beto. Ese día sí que vamos a tener que destapar la champaña. Eso lo veo difícil, Esteban, dado que no hemos puesto ninguna dirección postal. Ahí sí, si me llegara una carta, eso sí me preocuparía bastante. Sí, en todo caso. Ok, démosle con las preguntas de Discord, Beto, que hay por ahí. Ok, vamos entonces con todo lo que se acumuló. Pues ahora sí que desde los últimos días del año pasado. Y partimos con Tiocoy, que nos dice que nos pueden platicar de Firestorm. Espero que no se refiera a la película de bomberos con Scott Glenn y Howie Long. Esa era... no se llamaba Firestorm, Beto. ¿O no es esa? Hay una película de bomberos que se llama Firestorm. ¿Estás seguro de que no es esa? Pero la que Scott Glenn era con Kurt Russell. No, esa es más vieja. No, yo te digo una de mediados finales de los 90. Ah, entonces no. Estoy pensando en otra. Yo estaba pensando en una donde actúa Robert De Niro, que era el investigador de los incendios, y Kurt Russell era el capitán de la compañía de bomberos. No, la que yo te digo es de
probablemente mediados o de la segunda mitad de los años 90. Y me acuerdo porque le hace mucho que era el primer papel protagónico de Howie Long, exjugador de fútbol americano y actual comentarista de televisión. Entonces, es por eso que la tengo presente, porque aparte esa la fui a ver a la premier, cuando me regalaban boletos para premiers en mi tienda de cómics. No, sí estoy bien, mira, aquí está. Sí, es Firestorm. Firestorms, claro, 1998. Y el villano era William Forsythe, del que no me acordaba. Pero sí, Scott Glenn es el bombero veterano, Howie Long es su protegido, aprendiz, etc. Y William Forsythe era el villano. Yo estaba pensando en Backdraft, donde también actúa Scott Glenn. Sí, pero esa es algunos años más vieja. Sí. Es casi buena. A mí me gusta, por lo menos. Sí, de esto por ahí debe tener toda la postal que servía como invitación. Por eso me acuerdo mucho de esa película. Ok. Bueno, después de esa desviación, no sé si hay tanto para comentar de Firestorm, porque no sé, tendríamos que, es como leerte el Who's and Who o decir si quieres leer algún cómic. Sí. Nada más los básicos del personaje, ¿no? La idea original era que resultaba un accidente en el que se fusionaban el cuerpo de un joven estudiante Stein y un profesor. La conciencia del profesor, ¿no? Porque era el cuerpo del chico con la conciencia del profesor y con poderes nucleares. Bueno, pero en realidad los dos quedaban vivos. Lo que pasa es que cuando se fusionaban quedaba solo la conciencia del profesor Stein y... Yo no dije que no quedaran vivos. Nada más dije que era la fusión en la que pues era como si Robbie adquiriera poderes y tuviera en la cabeza la conciencia del profesor Stein dándole consejos de qué hacer, ¿no? Sí, tal cual. Creo que pues eso sería la descripción básica. Era Ronnie Raymond el nombre del estudiante. El profesor Stein era... Ronnie. Sí, dijo aquí Ronnie Raymond. Que yo dije Robbie. No es Ronnie. Y el profesor era Martin Stein, ¿no? Martin Stein, sí. Y pues, ¿qué más podemos comentar? Es creación de Jerry Conway. Jerry Conway. No me acuerdo quién fue el primer dibujante. ¿Bruce Patterson, creo? No creo. ¿Al Milgrom, quizá? Puede ser, sí, parece que Al Milgrom. A ver. Es una serie... Fue un personaje que recibió rápidamente una adaptación a la serie animada porque empezó a aparecer en Challenge of the Super Friends un par de años después de su creación. El personaje debe ser de fines de los 70 más o menos, 78 por ahí. Sí, algo así debe ser. Y por ahí por el 82, 83 ya estaba en animación, así que rápidamente apareció en ese medio. Y tuvo una serie regular bastante larga, debe haber durado unos 100 números, donde la mayoría del tiempo estuvo escrita por John Ostrander. Pero su primera época era como personaje de complemento de la serie de Flash, y ahí es donde lo escribía Jerry Conway originalmente. También lo escribió, ¿cómo se llama el escritor de Flash de esa época? Cary Bates. Ok. Y el personaje diría que perdió popularidad una vez que terminó la etapa de los 80 y nadie le dio mucha bola hasta que hicieron el relanzamiento con el personaje de, ¿cómo se llama? Jason Rush. Uh-huh. Por ahí por el 2003 de haber sido 2002, 2003, unos 10, 15 años después unos 10 años después de que el personaje dejó de aparecer en forma regular en el universo DC en una serie propia. Y esa es la versión con la que recuperó popularidad y luego tuvo otro personaje más que también lo habitó, porque hubo varios cambios entre medio con la forma en la que se armaba el personaje de Firestorm, pero no lo recuerdo bien. Recuerdo sí el número de Black Knight donde transforman a la novia en arena mientras él está medio fusionado y es bien digno de Jeff Jones. Y eso básicamente diría yo. No sé si se te ocurre algo más que agregar, Beto. Y no, pues nada más pues mencionar que era uno de los seres de los seres adolescentes originales de DC, ¿no? Que DC siempre lo rehuyó. Y recuerdo que en alguna entrevista Conway dijo que la principal motivación para crear a Firestorm es que como ya había dejado de trabajar en aquel entonces para Marvel,
extrañaba escribir a Spider-Man y quería un héroe adolescente. Entonces pensó en una forma de tener un personaje adolescente que cometiera errores y tuviera que aprender sobre la marcha, pero que funcionara con una dinámica distinta. Y decía que eso fue el primer paso para crear a Firestorm. Sí. Que pues sí, la dinámica es muy distinta por el hecho de que, pues sí, Ronnie es un chico tímido y no particularmente brillante, pero pues era empatarlo con la mente de un científico, que era el que le daba tips de qué hacer para utilizar sus poderes de la forma más efectiva posible. Entonces yo creo que eso era parte de lo que es interesante la dinámica con el personaje, ¿no? De tener un joven que no tiene mucha idea de nada y tener pues el tener el acceso a toda la experiencia y conocimiento de alguien con mucho más sapiencia en muchos temas. Creo que eso te daba un personaje bastante interesante, además de que pues los poderes que tenía, creo que era tal vez si lo hubiera de cierta forma tendría que ser uno de los héroes más poderosos de DC, pero por alguna razón nunca le han dado. Es probablemente uno de los héroes más poderosos de DC. Es como una mezcla de de Superboy con Element Lad prácticamente. Sí, pero era que tenía, se podía regenerar, controlaba su densidad, tenía telequinesis, era súper fuerte, rápido. ¿Qué más puede ser? Sí, y te podía transmutar elementos. Ese era uno de los puntos que le servía a tener al profesor Stein ahí, porque él se sabía la tabla periódica. Y memoria idética además, ¿no? Creo que sí. Sí, pero estaba sí, bastante. Mira, yo la única vez que recuerdo que alguien hizo un comentario como así. Dicen ahora, era bien OP Firestorm. Y además tenía un muy buen diseño de traje para la época. Sí, es un traje bastante original. Y yo la única vez que recuerdo haber visto una mención de que alguien dijera de qué tan poderoso podía ser fue en Starman. Que cuando aparece The Mist, la hija, que es la némesis de Jack, cuando decide matar a la Justice League Europe, lo que hace es crear una distracción para que se vaya a Firestorm y después ella explica: no, lo primero que hice fue asegurarme que Firestorm no estuviera presente, porque no me sentía lista para enfrentarlo. Y después procedió a matar a todos los demás, ¿no? Sí, por ahí supongo que merece una mención breve Killer Frost, que era la némesis de Firestorm y algo así como su novia. Sí, era una relación extraña. Sí, tóxica. Era una de las cosas que se podía apreciar de Crisis en las Tierras Infinitas para los que no conocían al personaje, que eran la gran mayoría. Yo diría que eso, a menos que tengas una pregunta más específica sobre Firestorm, creo que eso es bastante Firestorm. Sí, y que pues lo más reciente fue, ya después de que estaba Jason Rush, la serie que compartía, ¿no? Que era Fury of Firestorm, y el subtítulo que siempre había sido The Nuclear Man lo cambiaron por The Nuclear Men. Y esa la empezó escribiendo Gail Simone. Claro, porque después pasó a ser 3 personas. Después de 2 eran 3. Sí. Hubo un momento en que era Ronnie Raymond, no sé si era Jason Rush o alguien más, y el profesor Stein, si mal no recuerdo. Sí era Jason, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Era el año 50. También no es como se le estuvo haciendo mucha atención. Aunque recuerdo que esa, cuando partió la serie, la escribía Gail Simone. Y si no mal recuerdo, después llegó Dan Jorgensen, entonces fue cuando todo el mundo dijo: ay, no, ya no quiero nada. Adiós. Sí, que no me puedo acordar quién escribía la serie cuando lo relanzaron, porque no era Gail Simone. Yo digo cuando uno de estos escritores como cuando partió como de Fury Firestorm, partió con Gail Simone, que había hecho 10 o 12 números, pero antes de eso no recuerdo quién fue. Sí, a ver si lo encuentro por mientras. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, el mismo Yokoi dice: ¿han leído Sam Twitch de Bendis? ¿Lo recomiendan? Yo leí, creo que una miniserie o un arco argumental, y sería. Yo me resistí durante mucho tiempo porque decía: ¿cómo voy a leer un spin-off de Spawn? ¿Cómo creen que algo así va a estar bueno? Y algún amigo finalmente me convenció, me prestó los primeros no recuerdo si era una serie regular y me prestó los primeros números, o si era una miniserie que me prestó completo. Y después de que leí eso, sí llegué a leer varias historias más, y la verdad es que sí era bastante bueno. Si te gustan las historias de crimen, que era básicamente lo que hace una historia de detectives en el mundo de Spawn, creo que era bastante buena. Siempre y cuando te gusten los cómics policíacos, porque no tenía nada que ver con superhéroes, tenía por ahí algunos elementos sobrenaturales, pero para fines prácticos era una serie policíaca de detectives. Ok, aquí lo encontré, era Dan Jolie, Beto, con Chris Cross, cuando relanzaron la serie en 2004.
Ok, Dan Jolie, creo que lo único que recuerdo son sus colaboraciones con Tony Harris porque era amigo suyo. Sí. Sí, porque esto debe haber sido poco después de que sacaron ese... como era un Ellsworth de la Justice Society que hemos comentado un par de veces. Liberty Files, creo que era. Ajá, sí. No, pero no, ¿Qué? Liberty Files sí era la de Dan Jolie. Sí, es esa. Sí, Sí. me quedé pensando si no era esa la de Howard Chaykin, pero no es cierto. Sí es Liberty Files, No. es la que se Dan Jolie y Tony Harris. Sí. Bastante interesante. No diría que es súper buena, pero interesante. Sí, y también trabajó con él en su cómic de... ¿Cómo se llamaba? ¿Overlord? Ese no lo leí. El de nazis con magia. Era muy bueno. Pero pues en fin. Ok, Beto. Eso. ¿Qué más? Después seguimos con el mismo tío Coy que dice ¿qué es de Trigan Empire? ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No sé qué es eso, Beto. Y según yo, esto era un cómic de ciencia ficción bastante viejo, independiente, del que recuerdo haber leído algunas partes, pero no lo tengo muy claro. Era un cómic pues de estos de cuando se dio el boom de los cómics de autor a finales de los 80, de por allá lo lanzaron y recuerdo que en alguna convención me encontré algunos números y fue lo que leí. Lo que leí recuerdo que me gustó, pero la verdad es que nunca hice el esfuerzo por tratar de cazar el resto, leer más al respecto. Entonces sí debe ser me imagino que de mediados de los 80 cuando se lanzó originalmente, pero la verdad es que no podría comentar mucho al respecto porque sí es algo de lo que he leído muy muy poco. La verdad es que no recuerdo ni siquiera quiénes eran los autores. Ok, los autores son Mike Butterworth y Don Lawrence. Don Lawrence es un artista que pintaba como un estilo como de acuarelas, acrílicos, bastante atractivo. Sí, se ven bonitas las ilustraciones. Dice que se publicó originalmente entre 1965 y 1982 con varias reimpresiones entre las editoriales. Entonces probablemente lo que yo encontré entonces era una reimpresión, que digo que era ochentero lo que yo leí. Claro, entre Fleetway en el Reino Unido, Rebellion Developments, Big Balloon y otra. Esta editorial no sé dónde será, Beto, ni siquiera la puedo pronunciar. ¿Por qué no lo puedes pronunciar? ¿Qué? ¿Muchas consonantes o qué? Uitgeverich Oberon, creo que es. Suena nórdico. Suena como a nórdico o galés. Porque mencionaste por ahí Gs y Jotas. Podría ser galés, pero no lo sé. Es posible, pero lo ignoro completamente. Sí, no, ni idea. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después el Moticoy dice: ¿ha leído algún título de Distillery? ¿Qué nos pueden contar de esta editorial? Pues ya por ahí le creo que ya hablamos un poquito de dónde salió y demás. Una editorial fundada por los exdirectivos le respondiste ahí en el episodio 361. Hablamos bastante de... O tú, mejor dicho, explicaste bastante de dónde salió Distillery. Que era de la gente a cargo de Comixolo y antes de que Amazon la comprara y desmantelara. Ellos lanzaron esto y comenté también su estrategia esta extraña de tratar los cómics digitales como coleccionables, valiosos, con poder de reventa, ¿no? Lo cual me sigue pareciendo un absurdo. Tienen una alineación de creativos muy interesante, pero la verdad es que no he checado nada de lo que ya apareció. De lo que anuncian, siempre hay varias cosas que me dan la atención, pero la verdad es que no le he echado un ojo a nada. Y los precios, Beto, los precios. Sí, está de locos. Sí. Tío Coy, tengo la impresión de que no escuchas el podcast a pesar de que dejas muchas preguntas. Sí, a veces, porque cuando hablamos de ello mencionamos el listado de creadores fundadores y los proyectos de algunos de ellos. Así es de que, pues eso, y no hemos leído nada, así es de que no podríamos comentar más al respecto. Ok. Sigue Tío Coy. ¿Qué opinan del arte de Todd Nauck? Me gusta, no particularmente, pero me gusta. Lindo. Sí, es bastante sólido y cumplidor, ¿no? Uno de esos trazos limpios con anatomía clásica de superhéroes que le sienta muy bien a algunos títulos, ¿no? No es un artista que vaya a cambiarte la percepción de cómo ves las cosas, pero es bastante cumplidor, sobre todo en cómics de superhéroes. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después el mismo tío Coy dice: después de lo de Gardenis, ¿qué recomiendan leer de Hellblazer? Yo creo que habría que partir con lo de Delano. Muy probablemente sería
Que de entrada probablemente sería mejor idea partir por ahí antes de irte a lo de Ennis, ¿no? Claro, pero si tienes que convencer a alguien de que vuelva a leer Hellblazer, en realidad tendrías que darle uno de Ennis. Pero si ya leyó Ennis, yo creo que tendría que ser Delano. Sí, porque pues más allá de eso, pues no hay muchos que tengan etapas largas memorables, ¿no? Por ahí hay un número de Neil Gaiman, un par de números de Grant Morrison. Alan Moore fue el creador del personaje, pero nunca escribió Hellblazer, ¿no? Lo tuvo como personaje secundario en Swamp Thing durante muchísimo tiempo. Paul Jenkins creo que sí duró por ahí también bastante, tiene algunos números muy buenos. Warren Ellis tenía intención de quedarse mucho tiempo, pero después de que hubo por ahí polémica con una historia, pues terminó por renunciar después de menos de un año, ¿no? De haber hecho, no sé, quizás 9, 10 números. Los de Brian Azzarello, hay gente a la que le gustan mucho, a mí en particular no me convence, creo que es un error llevarse a Constantine a América, creo que matas mucho de la identidad de la serie. Yo siempre he sido la idea de que Londres y otras ciudades que aparecen como Newcastle y algunos pueblos más pequeños en el Reino Unido son personajes de Hellblazer, entonces llevárselo a América creo que sí fue un error. Lo que mencionas de Mike Carrick me parece que es bastante bueno. Andy Deagle también debe haber estado por ahí un par de años, creo que también lo que él hizo era bastante bueno. Peter Milligan fue el último escritor de la etapa de Vértigo. Y pues si estás dispuesto a lidiar con de repente el surrealismo que llega a poner Milligan, me parece que también es una etapa bastante buena. Y ya hemos comentado por aquí el triste último intento por lanzar la serie ya fuera de Hellblazer, ¿no? En el universo regular, la serie de Simon Spencer con Aaron Campbell, que la cancelaron antes de que saliera el primer TP a la venta, cuando Hellblazer siempre fue un cómic que se vendió mucho mejor en tomos que en números sueltos. Pero pues creo que esos serían quizás las etapas más destacadas. Bueno, y son como 10, entonces en resumen anda por el principio. Sí, pero generalmente ahí si hay algún escritor que llama la atención, le viste haciendo Hellblazer, generalmente su Hellblazer va a ser bueno. Excepto Azzarello. No confío en Azzarello. Yo los leí, las historias no son malas, pero no se sentía como Hellblazer. Insisto, sacarlo del Reino Unido, sigo pensando que fue un error. Los que sí no me gustaron nada es lo que hizo quien los instruyó, una novelista que era Denise Mina. Okay. Lo que ella hizo para acá, ahí sí no me terminó de gustar. Creo que había muy buenas ideas, pero no terminó de cuajar. Algo por ahí no funcionó. Había estado ella como un año, y después de que ella se fue cuando llegó Andy Deagle, que me parece que es cuando la serie retomó el rumbo, porque sí, la etapa de Azzarello pues fue un bajón. Con Cary subió, con Denise Mina volvió a bajar, y con Andy Deagle creo que de ahí se recuperó bastante bien, ya antes de que llegara Milligan y luego les dijeran. Pandemonium es de Andy Deagle, ¿no? Sí. Okay. Y esa la dibuja, ¿cómo se llama? Este chico superestrella que anda haciendo estos cómics sobre Jesús, ¿cómo se llama? Scott. No es Scott. Sobre Jesús, ¿te refieres a quién? ¿A Sean Gordon Murphy? Sean Gordon Murphy. ¿Pandemonium no era Sean Gordon Murphy el dibujante? No estoy seguro. O City of Demons. City of Demons era. Él hizo algunos números, pero no recuerdo cuáles fueron los que él hizo. Parece que City of Demons es el que dibujó Murphy. Que por cierto, Murphy va a venir a México. Viene a la mole de marzo y hay una anécdota curiosa detrás de. Porque se autoinvitó. Bueno, está bien. Fue algo bien extraño porque de repente puso en redes sociales: nos vemos el año que entra en México. Y yo pregunté con la gente que conozco la mole y dijeron: no, pues a lo mejor lo van a traer los brasileños, nosotros no sabemos. Y resulta que él quería venir. Entonces todo dijo: no, el año que entra voy a México. Y pues acá la gente de la mole decía: no, pues a lo mejor va a venir con ellos, nosotros no hemos tenido contacto con él, hasta donde sabemos no tiene una agencia que se encargue de manejar sus eventos en el extranjero y demás. Y de repente les llegó un correo: ay, tengo meses tratando de contactarlos y no conseguí a quien me diera información de cómo. Es que quiero ir para promover lo que estoy haciendo del Zorro. A lo mejor se subió a su Datsun y iba a ir a México en auto, Beto. Sí, no creo que fuera por ese lado, pero sí estuvo bastante curioso porque fue algo así de. Hubiera sido chistoso que le preguntaran: oye, ¿ya qué momento vas a ir? A la mole. Y la mole: ¿en serio? ¡Avísenme! Pero sí, qué bueno.
Pero mostró iniciativa y aparte ahí quizás la buena noticia sea que si no tiene una agencia, probablemente no sea de esos que cargan cantidades irreales por su firma. Entonces, pues será... Sí, Beto, pero presumo que los originales de Murphy no son baratos. No. Deben costar varios miles de dólares. Mira, yo hace mucho llegué a la conclusión de que cuando tuve poder comprar originales cuando están todo a buen precio, no lo hice y ya están en un nivel en el que jamás lo voy a hacer. Sí, está difícil, Beto. Mi gran arrepentimiento siempre será no haberle comprado algún original a nombre de Fogel, que los da muy baratos. Tengo el mismo arrepentimiento, Beto. Una vez que vino a Chile, conseguí entradas, lo fui a ver, pero estaba sin trabajo y me quedaba poco dinero. Entonces dije, ¿comer o un original de No Brave Fogel? Y elegí comer, Beto. Elegí mantenerme. Pero, Beto, si hubiese llegado sin comida a la casa de mis padres a pedirles pan, me habrían dado pan, pero no me podrían haber dado una página de No Brave Fogel, así que fue una mala decisión. Sí. No, digo, en mi caso es peor, porque yo los ratos muertos, pues estaba en la mesa al lado de Alan Grant, su traductor era amigo mío, entonces de repente se hacía ahí un pequeño círculo, nos ponemos a platicar cuando no había gente, y yo estaba girando su carpeta diciendo, qué bueno está esto. Y eran precios bastante accesibles, pero la única razón por la que fue porque si yo no colecciono originales, ¿para qué quiero uno? Qué mal razonamiento esto. En su momento tenía sentido. Ok, siguiente pregunta, que así nos vamos a distraer muy fácil. Como si nos costara trabajo. Y después tiene un comentario. El otro día preguntaban de una serie casual de los X-Men. Recomiendo Uncanny Spider-Man. Es una mini bastante divertida, sobre todo si les gusta como a mí Nightcrawler. Además de definir otra vez el origen del personaje. ¿La han leído? No. Sí, yo sí la leí, pero yo no la considero una serie de los X-Men. En todo caso sería un team-up book. Es una historia de Spider-Man con algunos X-Men. Ok. Que a lo mejor esa es la forma más fácil de entrarle a los X-Men si no quieres ver mucho. Hay varias cosas por el estilo que pudieran funcionar. Sobre todo con Spider-Man han hecho varios miniseries y especiales por ahí donde cruzan caminos. Pero yo no lo considero eso como historias de los X-Men. Ok. Tío Goy pregunta, ¿qué ha pasado con Bendis? ¿Qué ha pasado? Ya suena como chico allá de la costa que tiene trabajo para conjugar los verbos. De ser una superestrella, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Qué creen que le pasó a su paso en DC? A ver. Exactamente qué no podría decirlo, pero imagino que el problema de salud que tuvo, que fue grave, casi se murió, tiene algo que ver aquí. Y el otro punto importante es que la persona que convenció a Brian Michael Bendis de ir a DC fue Dan Didio. Y poco tiempo después de que llegara a DC, Dan Didio le mostraron la puerta. Entonces, más allá de la opinión que tengan de Dan Didio, perder rápidamente a la persona que te había dicho, ven aquí, haz lo que quieras, esto es tuyo, por favor, escribe a estos personajes, es difícil que te sostengan esa oferta a otra persona que no tiene nada que ver con Dan Didio. De entrada, el no tener relación alguna con la gente que quedó a cargo, ¿no? Claro. O sea, Jim Lee tenía una relación con él, se conocían, había cierta amistad, pero Jim Lee está ya más del lado administrativo que del lado editorial, entonces no había forma de que le dije, sí, puede ser esto, porque ya había una nueva editora en jefe con sus propias ideas de cómo tratar de regresar un poquito DC a las raíces de vamos a ser superhéroes clásicos y dejémonos de tarugadas de querer ser edgy, eso no va con nosotros. Y pues obviamente ahí entre todos los planes pues tenía la idea de con qué escritores quería trabajar y esto dejó volando muchos de los planes de Bendis, ¿no? Que pues dentro de todo pues creo que al menos cumplió con algunas de las cosas que quería hacer, ¿no? Sí. Que eran sobre todo siempre dijo, volvió a lanzar y transformar en un éxito a la Legión de Superhéroes. Ajá, eso, y que siempre dijo que uno de sus sueños era escribir a Superman. Entonces, dentro de todo hizo eso. Después, como tú mencionas, está también el tema de Superman Salud, que habría que recordar que él de repente escribía una cantidad absurda de cómics cada mes, y pues sí, evidentemente ahí se dio un recorte. Seguramente Lorellano ya no puede seguir trabajando así, y pues a raíz de eso, yo no creo que haya dejado de ser una superestrella, creo que es uno de esos autores que tiene suficiente tiempo en el medio y un fandom lo suficientemente grande como para que haga lo que haga, va a vender lo suficiente para mantener esa serie por el tiempo que lo quiera.
Puede ser. Además de que tiene relación con muchos artistas de primer nivel, lo cual siempre le va a dar un alto perfil a lo que haga. Entonces, pues ya está en esa etapa en la que hizo todo lo que quiso hacer en Marvel y quizás se quedó más tiempo del que debía en muchas partes. Y hizo algunos de sus proyectos soñados en DC. Y pues ahora otra vez está pues enfocado en sus proyectos personales, cosas que él quiere hacer por su cuenta y que ya lo vemos por ahí haciendo cosas con otras editoriales, ¿no? Y es por ahí algunas cosas con Boom y con IDW. Entonces, pues creo que está en esa parte de su carrera donde puede hacer lo que se le dé la gana y sin estarse preocupando por los tiempos o las expectativas o donde lo quieran leer los fans, que ay, es que quiero que haga otra vez esto, porque pues ahí cuando hablamos de Marvel o DC, es algo que está fuera de sus manos. Sí, ahora, ¿qué le pasó exactamente en DC? Como dije, difícil saberlo con exactitud, pero probablemente es un cóctel entre la salida rápida de Dan Didio poco después de que llegara a la editorial. Olvídate de la salida de Didio, los cambios que hubo incluso en los últimos años de Didio. O sea, Didio lo trajo cuando tenía planes y luego desde arriba le dijeron, no, esto no lo puede ser, no lo puede ser esto y queremos que hagas esto. El problema de salud grave, estuvo a punto de morir. Sí. Y estuvo varios meses no hospitalizado, pero varios meses en recuperación. Y bueno, que lamentablemente los cómics que lanzó no fueron particularmente exitosos. Yo hice una broma ahí con la Legión de Superhéroes, pero cuando comentamos acá Millennium fue horrible. La serie de la Legión en sí no fue mal, no fue horrible, pero tampoco fue un batacazo, no fue una cosa tan buena. Salvo por el espectacular arte que tenía. Pero... Y está el tema de Wonder Comics, que con la crítica les fue muy bien, pero no vendieron tanto. Claro. Y ahí el problema es que DC ya tenía presiones de Warner de, oye, es que tú no generas dinero. Entonces no importa que la gente diga que tus cómics son buenos, si no se venden no me importa lo que estás haciendo. Porque era una serie bastante interesante, ¿no? En donde él creo que el único título que hacía era Naomi, ¿no? Que lo que escribía con David F. Walker. Sí. Creo que era el único que él hacía, ¿no? Porque lo demás era que el relanzamiento de Young Justice, estaba Dial H for Hero, los Wonder Twins. Y la serie esta de la nueva Linterna Verde, que le fue Sector, ¿cuánto era? Far Sector. Far Sector. No, pero Far Sector no era de Wonder Comics, ¿sí? Tengo la idea que sí. Según yo no, ¿eh? Ok, puede ser. Habría que checarlo, pero según yo no. Porque, digo, Dial H for Hero a mí me gustó mucho, la serie de Sam Humphries, que si no me recuerdo tú comentaste por aquí algunos números. Lo de Wonder Twins, que lo escribía Mark Russell con arte de Stephen Byrne y Mike Norton, que era muy divertida y el arte estaba precioso. Apareció por ahí al menos un especial de Ginny Hex, que era un spin-off de Jonah Hex. Aquí tengo la lista. Casi exactamente lo que mencionaste. Young Justice con Bendis y Patrick Gleason, Naomi con David F. Walker, Brian Michael Bendis y Jamal Campbell. Dial H for Hero de Sam Humphries y Joseph Quinones. Y Wonder Twins de Mark Russell y Stephen Byrne. En la temporada 2 estuvo una serie de Amethyst de Amy Reeder. Oye, hace tiempo que no veo a Amy Reeder. Y Ginny Hex Special de Magdalene Visaggio. Amy Reeder no recuerdo si lo comentamos acá en el podcast Beto, pero hace un montón de años hubo una serie de Madame Xanadu que dibujaba a Amy Reeder, que era bastante buena. No me acuerdo si la comentamos aquí. Yo me acuerdo que yo la comenté por la de Matt Wagner. Sí, justamente el escritor. Y Amy Reeder fue uno de estos debuts que te dejan con la boca abierta. Sí, no creo que no fue su debut, pero su debut en Marvel o DC, ¿no? Porque había hecho algunas cosas independientes antes de eso. Y aparte, ella dibujó los primeros números y luego intercalaron por ahí con otros artistas, ¿no? No recuerdo quiénes eran, pero ella siguió haciendo números. Se tomaba un descanso y luego regresaba y volvía a descansar y volvía a retomar. No me acuerdo con quién estuvo alternando, pero después de eso pasó por varios títulos, sobre todo de heroínas de DC, ¿no? Yo recuerdo que hizo algunos números de Supergirl y de Batwoman. Sí, de Batwoman. Después no recuerdo haber visto nada. Y de su Amethyst yo no vi nada, ¿eh? No, yo tampoco. De Batwoman cuando escribían Williams III y Blackman. Mira, Beto, acá estoy leyendo en Wikipedia. Dice que lo primero que hizo fue Fool's Gold en Tokyo Pop en 2006 y después Madame Xanadu.
y Madame Xanadu fue 2008, entonces es prácticamente su primer trabajo, es su segundo Pero trabajo. hay 2 años intermedios, digamos, habría que profesional. ver si no hay algo que no esté pero, contemplado en esa lista. Claro, pero no hay nada más por lo menos aquí en la bibliografía, así que por lo menos era muy reciente su aparición en el medio. Sí, tenía poco tiempo. Que de repente así pasa, ¿no? Artistas que de repente parece que salieron de la nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo aquí había comentado cosas de Zoe Thorogood y de repente el año pasado todo el mundo, ¡ay, esta artista nueva que nadie conoce! Fue como cuando hablamos de Infinite Kung Fu. También. Que también el artista no era conocido, no había hecho nada que uno conociera a Keegan MacLeod. Pero Keegan MacLeod era un dibujante profesional de dibujo publicitario. Entonces, claro, su debut en cómics no era de un tipo que, no sé, tenía 18 años y se educó dibujando en la casa. Era de un tipo que tenía una trayectoria profesional, pero fuera del cómic. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pasamos a el Motoco. Dice, platícanos un poco de los creadores que brillan en editorial y no en otra. Por ejemplo, y en mi opinión, Romita Jr., Bendy, Sean Chen, Bagley y Pat Gleason. Pues es que ahí hay muchos factores, ¿no? Ok, yo opinaría, en primer lugar, diría que Sean Chen y Bagley no han brillado en ninguna de las dos. Sean Chen tuvo sus momentos en Marvel, pero ahí es que más bien Sean Chen no es uno de los artistas que vaya a ser una superestrella jamás. Entonces él depende de con quién esté trabajando. Entonces mucha gente lo ve como un artista que se ha desperdiciado porque se acuerdan del Iron Man que hizo con Kurt Busiek. Pero fuera de eso no ha tenido colaboración en otro cómic que resulte bueno. Su arte es muy sólido. A mí ese dibujo no me gusta mucho, por ejemplo. A mí me parece sólido, no insisto, es en el mismo caso que Todd Knock. Se ve bien para lo que hace, pero no es alguien que te vaya a romper ningún paradigma de lo que esperas del arte de un cómic, jamás. Y Bagley sí, yo tengo muchos problemas con Bagley. Bagley es un buen narrador, es muy rápido, pero su estilo a mí sí me causa un escozor difícil de describir. Uy. ¿Cómo se llamaba el dibujante de Superman Earth One, Beto? Se me olvidó. Earth One es la novela gráfica de cuando regresaron los Straczynski. Shane Davis. A mí, yo asocio a Shane Davis con Sean Chen. Creo que Sean Chen es mejor, pero bueno, y después Shane Davis se echó a perder mucho, pero los encuentro algo parecido. No sé. No sé. Creo que hay casos, claro, de decepciones grandes como la de Romita Jr., pero no digamos que Romita Jr. estaba a un gran nivel cuando llegó a DC, y en DC claramente se quería ir luego. Era como, terminemos mi contrato. Sí, básicamente en Marvel se ve que estaba cansado un poquito de lo que estaba haciendo y necesitaba un respiro, tomarse un tiempo, y se le ocurrió, pues me voy a DC. Y probablemente la forma de trabajar o el ambiente con los editores, qué sé yo, no se sentía a gusto y se notaba. Sí. Seguramente le ofrecieron algo y no fue lo que finalmente ocurrió. Probablemente. Eso es una especulación 100%, pero da esa impresión. Regresó a Marvel y todas las portadas que hizo estaban preciosas y su Spider-Man sigue siendo muy sólido, entonces sí fue así como que, no, pues la verdad es que no estaba a gusto y era algo evidente, pero ahí yo no creo que sea tanto el que ver con qué editorial estás trabajando, sino a veces con quién estás colaborando y en qué proyectos estás. Si las cosas no empatan, pues aunque tú estés haciendo un buen trabajo, pues esto no va a funcionar. Y a veces si el ambiente no es el idóneo... Cuando hizo el All-Star Batman con Scott Snyder, estaba bastante bien ese dibujo de Romita, y yo diría que es lo mejor que hizo en DC. Se ve que ese era un proyecto que estaba disfrutando. Claro, exacto. Eso y en algunos especiales de aniversario, no recuerdo si fue en el de Nightwing o en el de Batman, tiene por ahí una historia que también está bien. Entonces ahí te das cuenta que cuando era algo que quería hacer, se notaba. Pero la mayor parte del tiempo sí se ve que estaba pues cumpliendo. O sea, tengo que entregar 7 páginas esta semana, pues ahí están las 7 páginas, ya no me estén molestando. Pero sí, a veces es eso, ¿no? El que se... ¿Cómo se dan las cosas de con quién estás trabajando, en qué proyectos y que tú te sientas a gusto haciendo tu trabajo? Porque, por ejemplo, igual creo que Pat Gleason, su boom en DC se dio por las series en las que estaba trabajando. No tanto porque él fue un artista y superestrella que pudiera llevar ese éxito a donde él fuera. Sí, yo diría incluso que era el tándem. Era trabajar con... ¿cómo se llama este ex editor? Peter J. Tomasi.
Exacto. Ese era el tándem, ellos dos juntos. Uh-huh. No sé si... No es que Pat Gleason dibuje menos bien, pero se entendían muy bien los dos. Es un buen artista, pero yo creo que no ha logrado esa conexión con otros escritores de hacer... generalmente cuando tienes un equipo que funciona, se retroalimentan uno al otro. El arte hace que la historia funcione mejor y la historia le saca lo mejor al artista. Y yo creo que en Marvel probablemente no he encontrado a alguien con quien tenga ese nivel de asociación que el que tenía con Tomás y en DC. Así es, ok. Después, a pito de nada, Eliezer habla de Catman, Beto. Suena como que está retomando un tema, pero no sé por qué. Respecto de Catman, entiendo que si bien DC tiene una versión de este personaje, este también pertenece al dominio público, ¿no? O sea, no es que sea una versión, es otro personaje, con el mismo nombre. Y no es el único caso, hay varios personajes con el mismo nombre en distintas editoriales. Hay varios. Sobre todo con un nombre tan genérico como ese, ¿no? Que en su momento nadie lo registró, entonces como hay varias instancias, en el momento que trata de registrarlos hay un montón de problemas legales, entonces ya nadie lo intenta. Y que es la razón por la que Catman siempre trata de ponerlo en títulos de equipo y no trabajar con él solo, justamente por el problema que hay para registrarlo como marca o lo que sea. En tanto a Kingdom Come, ¿qué piensan de The Kingdom y del cierre dado a la historia en Justice Society of America? Mira, yo pienso, a ver, dos cosas. Una, yo pienso que el cierre de Kingdom Come está en el número 4 de Kingdom Come. A lo más podría ser en esas páginas extra de la cena de Superman, Batman y Wonder Woman. ¿Dónde aparecieron Beto eso? ¿La Wizard? Creo que eran para la edición el Slip, que es que traía el tomo extra. Creo que originalmente aparecieron ahí y luego las publicó Wizard. Ok. Ese es el cierre de Kingdom Come. Lo demás son spin-offs derivados. Yo creo que sí, son intentos de resucitar la historia, porque DC por mucho tiempo trató como de retomar partes de Kingdom Come, como tratar de hacer que su universo avanzara en esta dirección, sí. hacia esta entropía distópica, que no es un contrasentido absoluto, pero bueno. Y no sé, por ejemplo, la historia de Kingdom creo que es mala. Punto. No tengo mucho más que decir al respecto. Por ahí una que otra cosa se salvará, pero The Kingdom es mala. Es que ahí hubo un chorral de problemas con esa serie, ¿no? Terminó siendo de que salió a la fuerza y por razones contractuales. Y fue una de las razones por las que Wade se hartó de trabajar en DC. Por todos los problemas que hubo ahí. Porque primero no lograba ponerse de acuerdo con Alex Ross sobre qué iban a hacer. Alex Ross terminó por mandar al diablo el proyecto y dijo, haz lo que quieras. Y luego cuando Wade presentó su propuesta diciendo, no, es que no queremos que hagas esto, tienes que incluir cosas como esto y esto y esto y esto. Entonces terminó siendo un cómic hecho por mandato editorial, con el que Wade estaba muy incómodo y pues nada más fue para cumplir con sus obligaciones contractuales, y después de eso se fue de DC. Una de las 2 o 3 veces que se ha ido mentando madres y diciendo jamás volveré. Salvo que le gustan los personajes. No, pero regresa cuando encuentra que hay otra vez gente con la que puede trabajar, ¿no? Sí. O sea, es lo que mencionábamos, cuando él deja de sentirse a gusto se va. Cuando se va de Dio y sale de la lista negra. Y la historia de Justice Society of America es una historia de Jeff Jones, así que ¿hasta cuándo nos tratan de hacer hablar de Jeff Jones? Creo que fue el volumen 2 en el New 52, pero no... Yo leí un poco de eso y después ya no quise leer más, así que no tengo una opinión al respecto. Esa fue la época en la que yo había puesto a Jones en la lista de si me pagan por leerlo, tal vez. Mucho tiempo antes. Ya había entrado en esa lista hace muchos años. Ok. Sí, no, y yo de Jones siempre lo dije, nunca fui fan de su trabajo ni desde que estaba en Marvel. Así que, pues eso. Después tenemos de Arturo López que pregunta, ¿qué es Otherworld? Aquí yo conozco 2 Otherworlds, entonces no sé a qué se refiere. No sé si tú tengas una idea más clara, Esteban. No sé, de hecho le pregunté, ¿nos puede dar más datos? Y no nos dijo nada, Beto, así que... No contestó. Yo conozco 2 versiones de Otherworld, que es una en DC, que es una miniserie de, no sé, tener ya 15, 20 años, de Phil Jiménez. Sí. Que era una space opera, una historia de ciencia ficción, fantasía, que es una miniserie nada más. Y que son 6, 7 números y sería. Sí, es una miniserie. No estoy seguro si fue el premio por hacer Infinite Crisis o lo hizo antes, no me acuerdo. No recuerdo. Pero más o menos de esa época. Sí.
Que fue una época en la que todo estaba haciendo bastantes cosas para DC, ¿no? Entonces no sé. Y esa es una, y que de una u otra forma tiene relación también con la otra versión, con la de Marvel, porque era en un mundo ficticio que estaba basado en el mítico Avalon de la mitología galesa. Y la versión de Marvel es lo que normalmente se conoce como Avalon, que es esta dimensión de donde vienen Roma, Merlín y el Capitán Betancourt, que en general el lugar se llama Avalon, pero muchas veces se refieren a él como Otherworld, al menos en las historias de Captain Britain y después en Excalibur, sobre todo Chris Claremont se refería a él como Otherworld. Entonces no sé a qué se refiere, pero ahí ya de forma básica explicamos qué son las dos. Así es de que yo la doy por respondida. Sí, ok. Yo pienso que es más probable que sea lo segundo que lo primero, Beto, porque Otherworld es bien poco probable que alguien la recuerde. Sí, los fans de Phil Jiménez. Sí, ok. JJ 2049. Sé que no es muy de su agrado, pero recién terminé los números del Dr. Manhattan de Before Watchmen y me gustaron bastante. No me odien. ¿A ustedes qué les pareció en específico esos números escritos por Straczynski y el arte de Hughes? ¿De qué está hablando, Beto? De las miniseries que no existen, con las que DC estaba tratando de sacarle dinero a... No me suena. Watchmen. No sé de qué estás hablando. Yo leí el número 1, estaba bien a secas, pero contradecía muchas partes de la historia y ¿sabes qué? No, qué flojera. El arte de Hughes era muy bonito, pero no leí nada de Watchmen. El arte en todas esas series no tienes ningún problema con él, pero las historias, incluso cuando no son malas, no aportan nada. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Tengo tantas cosas pendientes por leer que no pienso dedicarle tiempo a cosas que no me importan. ¿Cuánto le habrán pagado a Adam Hughes por página para convencerlo de dibujar toda una miniserie después de tanto tiempo, Beto? No lo sé, pero debe haber sido bastante. Sí. A lo mejor era parte de él. Y después de eso te dejamos hacer lo que quieras, tipo cuando no funcionó lo de... O le dijeron, las regalías de este cómic va a ser maravilloso. Mira todo lo que ha ganado Watchmen. No sé. Sí, es probable. Por ahí te saltaste una de Arturo López, que después de Otherworld preguntaba, ¿han leído Postal de Matt Hawkins y Brian Edward Hill? No. ¿De qué trata? Yo no lo he leído, me lo han recomendado, sé que es un cómic de horror, pero no tengo idea de qué se trate. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, Martín Iván, buen inicio de año. ¿Tiene algún propósito para este año respecto a cómics? ¿Alguna serie antigua y larga que se proponga leer este año? ¿Darle oportunidad a algo que no es de su agrado? ¿Ponerse al corriente con alguna serie en la que van atrasados? A ver, mi propósito es leer cómics. Creo que ya es un propósito bastante alto. Darle una oportunidad a algo que no es de mi agrado. No pienso darle una oportunidad a algo que no es de mi agrado porque no es de mi agrado. O sea, le daría una oportunidad a algo que no conozco o a algo que no he querido leer, pero no una oportunidad a algo que derechamente no es de mi agrado. Algo que en la superficie no te interese. Claro. Pero sí, si no es de tu agrado, como ¿para qué? ¿Por qué darle una oportunidad? Si sé que no es de mi agrado, ¿por qué? Como que a estas alturas ya no tengo... Insisto, hay tantas cosas pendientes por leer que para qué perder el tiempo en cosas que no tengo intención porque supongo que no me va a gustar. ¿Para qué? Claro, ¿para qué me voy a castigar? Sí. Estaba en terapia de no leer más cómics de Jeff Jones. O sea, ¿para qué? Que yo que originalmente le respondí ahí con una imagen que suelo usar cada cierto tiempo, que es una viñeta de Calvin and Hobbes, en la que después de que Hobbes le pregunta a Calvin cuáles son sus propósitos de año nuevo, dice, propósitos, ¿estás insinuando que tengo que cambiar algo? ¿Que no soy perfecto tal y como soy? Así de que eso yo he dicho que siempre aplica. ¿Por qué tendría que proponer nada más? Porque un calendario creado de manera pues caprichosa por gente que ni siquiera sabía cómo funcionaba el tiempo y que a lo largo de los años presentó muchísimos errores, ¿por qué tomarlo como un pretexto para cambiar algo? Dicho lo anterior, pues realmente, yo lo mencioné muchas veces, el año pasado, lo personal, fue un año muy difícil. Me quedé con muchísimos pendientes de cosas que dejé de hacer. Leer libros, leer cómics, ver películas, series, etc. Tengo muchísimos pendientes. Para mí, el propósito del año es tratar de ir retomando poco a poco todo eso. Pero de lo demás, series antiguas y largas que me puedan leer, pues sí. Hay algunas cosas que me gustaría releer, pero no lo veo así como por decir, sí, lo voy a hacer este año. Porque pues ahí también a veces es tratar de administrar el tiempo y en ocasiones prefiero leer cosas nuevas que revisitar cosas antiguas.
cosas que no haya leído, pues realmente no recuerdo tener por ahí algún pendiente importante que algo así como que ay, es que eso no lo he leído. Insisto, hay muchas cosas recientes que pues por los problemas del año pasado las fui dejando de lado, y eso es lo que más me interesaría, pero no lo veo como un propósito. Es nada más tratar de ponerme al día con algunas cosas que fui dejando de lado y pues poco a poco retomando el ritmo de lectura y visionado de series y películas que tenía antes. Ok. Y nos quedan un par de preguntas más, Beto, porque después hay varios comentarios, pero no son preguntas. Sí, aquí nada más ahí pues comentarios algunos que dijeron aquí de metiche, ¿no? Arturo López, ahora sí quiero leer el Swamp Thing de Alan Moore. Es un buen propósito. JJ 2049 también dice, yo aquí también de chismoso, acabar ya de Immortal Hulk y el Uncanny X-Force de Remender. Muy también bien. Dos muy buenas series. Yokoi dice, chismoso por 3. Yo me debo todo Gotham Central y Legends of the Dark Knight. Mira, si te tienes esas dos deudas, paga primero la de Gotham Central. Pues de por ya puso comentarios de que está leyendo Legends of the Dark Knight. Ah, por Dios. Que es una serie que, pues por lo menos los primeros, ¿qué te gusta? 60, 80 números son muy buenos, después eso empieza a tener altibajos. Entonces probablemente cuando empiece a toparse con que las historias ya no están todas al mismo nivel, probablemente se va a tomar una pausa y podría ir a leer Gotham Central, que es más corta y no tiene ningún punto bajo. Y más consistentemente buena. Yo diría que está a varios puntos arriba de Legends of Dark Knight, Beto. Sí, que quizás los puntos más altos de Dark Knight pueden estar a la par, pero son contados. No sé. Yo no encuentro que cuando es muy buena, es buena. En cambio, Gotham Central es excelente. Sí, de principio a fin. Bueno, después de eso, pregunta Tío Coy, ¿quiénes son los Fearsome Five? ¿Nos pueden platicar un poco de su historia, integrantes, etcétera? Ok. Los Fearsome Five son un grupo bastante menor de supervillanos de DC, creados por Mark Wolfman y George Pérez, principalmente para que los Teen Titans tuvieran a quien pegarle de vez en cuando. Ese es su rol. Tienen un rol más destacado en la serie animada de los Teen Titans, tanto en la primera como en Teen Titans Go, donde son villanos recurrentes y tienen mejores resultados en sus enfrentamientos con los Teen Titans que los que tienen en los cómics, donde son derrotados una y otra vez. El integrante más famoso es Simon, que incluso hace una aparición, bueno, todos aparecen, pero es el que tiene una aparición más destacada durante Crisis de las Tierras Infinitas, que puede que lo recuerden de ahí, y eso tal vez les genere una falsa percepción de la importancia de estos personajes, porque como lo escribía Wolfman, agarró a sus propios personajes y les dio mayor preponderancia que la que tenían en el universo DC en general. Y después de eso aparecieron en los Outsiders, de bastantes años después, en los Outsiders de... ¿cómo se llama el de Pedro and Me, Beto? Jude Winnick. Ya alguna que otra cosa más. El personaje principal es, como dije, Simon, aunque no ha estado en todas las formaciones del grupo. También es destacado Mammoth, Gizmo, Shimmer, y de ahí hay varios más. Hasta... pues de entrada te está saltando a Dr. Light, ¿no? Que fue quien fundó al grupo y que después de un conflicto con Simon salió huyendo. Simon literalmente le arrebató el liderato del grupo, ¿no? Y varias veces no han sido 5, lo cual es paradójico. Sí, que de entrada, como no tiene una alineación fija, pues de repente, si buscas listados, obviamente te van a aparecer listados de 7, 8, 10 personajes, ¿no? Sí, a ver, mira, el original me aparece aquí en Wikipedia: Dr. Light, Gizmo, Shimmer, Mammoth, Simon, Jinx y Neutron. Ahí tienes 7. 7. La segunda formación son 4: Mammoth, Gizmo, Shimmer, Deuce y Charger, que bueno, son 5, pero los cuentan como técnicamente. Van juntos. Después, los terceros son Dr. Sivana, Gizmo, Mammoth, Simon, Sabak, Shimmer, Jinx. Otra vez 7. Esto ya me parece que es la época más moderna, digamos, por ahí por los 2000. Cuarta formación, The Calculator, Jinx, Mammoth, Nano, Rumble y Shimmer. Ahí son 6. Después, en los New 52, Simon, Jinx, Mammoth, Gizmo y Shimmer. ¡Ahí sí son 5! Así que ahí sí son 5. Ahí tienes como digamos los nombres más repetidos: Simon, Jinx, Mammoth, Gizmo, Shimmer. Sí. Que no es como si los New 52 hubiesen hecho cosas originales, ¿no? Entonces vamos a tomar a los 5 más comunes.
Y si no hubiese sido por las apariciones en la serie animada, te aseguro que hubiesen pasado al olvido. Y en las dos, ¿no? Porque salían tanto en los Teen Titans como en Teen Titans Go. Así es. Y aparecían en el juego de video. ¿Había juego de video? Cuando salió la serie de los Teen Titans, que era T-E-E-N-T-T, espera, como T-E-N-T-A-T-N-A-S, Teen Titans, let's go. En la página de Cartoon Network tenía juegos de video de la mayoría de los programas de los dibujos animados que exhibían. Okay. Entonces los Teen Titans tenían un juego de video de peleas, que era como un Street Fighter, pero en formato Shockwave Flash. Ok. Que lo recuerdo porque mi sobrino de esa época le gustaba jugar, o sea, todavía es mi sobrino, pero ahora ya no tiene 5 años. Le gustaba jugar el juego. Te iba a preguntar si tú lo habías desconocido como sobrino o él te había desconocido como tío. Nada, ni lo uno ni lo otro. Ok. Solo pasó el tiempo, Beto. Ya. Así que por eso me acuerdo de ese juego. Que eran simpáticos esos juegos. No, obviamente no les podías exigir demasiado porque eran juegos para cargarse en una página de internet de hace 20 años. Pero está ok. Ok. Bueno, de ahí la última pregunta en Discord, según yo, es ¿qué nos pueden contar de Skull Kickers? No que mucho. Serían los pateacráneos. Los pateacráneos, sí. Hay una serie de aventura de fantasía creada por Justin Jordan Justin Jordan, Jim Sub, con dibujo. No me acuerdo. A ver. No me acuerdo quién era el dibujante original. Yo tampoco, porque aparte duró bastante esta serie. El proyecto de autor de su más largo antes de Wayward. Uh-huh. Pero no me acuerdo, era uno de los artistas vietnamitas, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo quién. Ok. Mira, lo estoy buscando en la página. Lo estoy buscando en la página de Image en estos momentos. Pero mira, el número 25 lo dibujaron Stepan Sejic y Lee Moder. Ok. Aparte, dos estilos muy distintos. Sí. Y es dos muy buenos artistas. Es un homenaje al número. No me acuerdo si al 4 o al 5 de Watchmen, Beto. El de la colonia, ¿cómo se llama? Nostalgia. Ya. A ver. Sí, Edwin Huang. Ok. Ese es el dibujante original. Y es una banda de aventureros, cazafortuna, básicamente en un mundo de fantasía. Un cómic de entretención puro. Sí, que es algo que se le da muy bien a Sub, ¿no? Es algo que suele hacerlo muy bien. Sí, es lo que lo hizo famoso en su momento. Uh-huh. Que deben ser, ¿qué? 30 y tantos números, me imagino, ¿no? 100. ¿Sí? ¿Tantos? Eso lista aquí en la página de Image, Beto. Yo creo que he leído como 5 o 6 tomos. Sí, no, ahí está Skull Kicker 100, publicado el 5 de agosto de 2015. Ok, entonces seguramente no he terminado con esa serie entonces. Y también lo dibuja Edwin Huang. Así que sí, hay muchísimo, Beto. Y en ediciones de archivo tiene por lo menos 6 tomos recopilatorios. Ok. Y 3 tomos de pasta, o sea, 3 tomos gruesos. Probablemente fue eso, que yo leí los 6 TPs y no sabía que había más después de eso. Sí, porque mira, el tercer tomo de pasta dura cubre hasta el número 34. Así que creo que los recopilatorios no cubren toda la serie. Pero mira. Seguramente eso es. Yo leo nada más los recopilatorios entonces. Yo me acuerdo que no era tanto. No, es que eso es. No, son 34 números, Beto. Lo que pasa es que después del número 33 aparece el número 100. Ahí está. Ya. Ese era el truco. Sí, yo dije, ¿tanto? Ese era el truco. Sí. Ya. Sí, ya decía yo que yo había leído como 5 o 6 tomos. Entonces sí, si son 6, probablemente entonces sí la leí completa. Ya me pregunté, dije, pues sí terminaban. ¿Qué más hicieron? Qué mala comprensión de lectura. Ok, Beto. Hay un postscript después del final. ¿Qué pasó ahí? Pero en fin, con eso acabamos con Discord. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algo? ¿Hacemos una pausa para comentar algo? Sí, yo creo, y para seguir cerrando el episodio, porque ya estamos empinándonos cerca de la 1:30. ¿Así? ¿Tanto así?
Bueno, llevamos 1 hora y cuarto, está bien, Beto. Estoy mintiendo. Ok. Estabas exagerando. ¿Qué quieres comentar, Esteban? ¿Qué has visto o leído últimamente? Ok, brevemente, Beto, leí el primer número de Jason Aaron en Action Comics. No quiero comentar demasiado porque es el primer número, pero estuvo entretenido, me gustó. Eso quería comentar, que es algo que hace rato que no me pasaba con un cómic de Jason Aaron. No vengo leyendo Superman ni Action Comics, así que no sé cómo venía la serie, no sé si esto es la mejora o no. Pero este primer número está entretenido. Está entretenido, con buen arte. Y lanza una historia que se llama Bizarro. Es el número 1061 de Action Comics. El dibujante es... Lo ponen aquí como superestrella, pero la verdad es que yo no lo conozco. Ahora eso no significa mucho, pero yo no lo conozco. ¿Quién es? Espérate, estaba buscando el nombre, pero no... porque no me puedo acordar. Pero bueno, la historia parte con que Bizarro ataca un mundo que... la verdad no sé si había aparecido antes en los cómics o no, pero es un mundo de hechicería, de magia. Y debido a que Bizarro es, bueno, de acuerdo a esta versión de Jason Aaron, el antítesis de Superman, donde las cosas funcionan al revés, a diferencia de Superman, cuya debilidad es la magia, la fortaleza de Bizarro es la magia, y logra utilizar esto a su favor y termina adquiriendo poderes mega fabulosos, pero los utiliza para después atacar Metrópolis, atacar a Superman específicamente, debido a que por algún motivo el mundo bizarro, Lois Bizarro, Jimmy Bizarro, etc., todos los personajes que aparecían en el All Star Superman de Bizarro y en otros cómics simplemente desaparecieron. Entonces Bizarro quedó solo en el universo y está pasando por una gran depresión y no haya nada mejor que atacar a Superman, robar esta magia y con esta magia recrear el mundo bizarro, pero en Metrópolis o en la Tierra. Entonces lanza un hechizo antes de desaparecer por un portal y de a poco se da cuenta Superman que las consecuencias de este difícil enfrentamiento con Bizarro, donde Bizarro lo tiene en las cuerdas muchas veces, de hecho no le gana, simplemente aparentemente se suicida, desata que varias personas comiencen a transformarse, entre ellas Lois Lane. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia de Jason Aaron. Por lo menos este primer número es un muy buen primer número, cosa que no extraña de parte de un tipo que tiene muchísima experiencia escribiendo cómics, y esto es lo primero que hace para DC desde el primer cómic que sacó. A ver, el primer cómic que sacó Jason Aaron, de lo que yo recuerdo, fue una miniserie que se llamaba The Other Side. Después de The Other Side lanzó su serie Scalp en Vértigo. De ahí lo agarraron en Marvel y lo empezaron a llevar a distintas series hasta que se transformó en el super escritor que es actualmente. Pero en DC, en el universo DC propiamente tal, nunca lo aprovecharon. Así que esta es hasta donde yo sé, la primera gran incursión dentro del universo DC de Jason Aaron. Y está bastante entretenido, creo que podría ser una buena historia. Vamos a ver cómo avanza. Ok. ¿Y entonces quién es el dibujante? Mira, el apellido es Timms. ¿Timms? Sí. Ni idea quién sea. No es Bruce Timms. Ay, no puedo encontrar la página de los créditos, Beto. En fin. Lo voy a buscar por ahí. ¿Y qué más puedo decir? Leí Flash también. Ok. John Timms, Beto. Dice el fan favorite artist, John Timms. Mucho gusto. Pero está bueno el trabajo de John Timms. De Costa Rica, parece. Ok. Yo por lo menos no lo había visto en otro lado. Parece que ha dibujado, a ver, otros cómics en DC. Young Justice, Wonder Woman, y tiene bastantes de Harley Quinn. Nada que yo haya leído. Ok, no me suena el nombre, ni idea. Uh-huh. Ok, en el caso de Flash, leí los números 2 al 4, ya había comentado el número 1. Sigo odiando el arte, Beto, no hay nada que pueda hacer, es como...
me cuesta disfrutar este cómic porque constantemente estoy viendo el arte y digo, Deodato. Deodato. Y eso es muy distractor para mí porque usa esta... Ya la traté de describir la primera vez que lo comenté. Usa una especie de grilla donde hace unas viñetas falsas. O sea, en el fondo, ¿qué hace Deodato? Dibuja muchos splash pages de página completa y los secciona con las separaciones de viñetas. Y lo hace parecer como que fuera más de una viñeta. Que es una técnica que hace otra gente. Pero que en este caso él hace como medias viñetas. Como que parte de la viñeta se queda... una parte dentro de la página y el resto afuera, donde no hay diálogo, no hay nada. Entonces es muy distractor para mi gusto. Aparte que el dibujo de él no me gusta. Y la historia de Simon Spurrier es súper ciencia ficción loca, súper enredada. Y creo que a Deodato simplemente no le da. Creo que es un guión súper desafiante, súper difícil. Poca gente creo yo que está equipada para hacerlo. Tal vez Mike Allred. Definitivamente Mike Allred. Pero Mike Deodato no. Será Mike, pero no es Allred. Es Deodato. Y eso ya es malo, Beto. Beto, hay algunos recursos tan desagradables para mí de Deodato. Que es como que le mete tanto Photoshop al cómic. Hay algunas partes donde el personaje Flash tiene que hacer una transición de una dimensión a otra, algo así. No voy a pretender que lo entendí. Y lo que hace Deodato es dibujarlo, después pasarlo por el Photoshop y doblar al personaje con el Photoshop. Y eso se ve tan mal. Ni siquiera es como que lo torciera en una espiral, cosa que yo entendería, pero lo hace mejor el efecto probablemente un colorista. No, esto se ve como algo que yo podría hacer, Beto, y eso no es bueno. Ok. Entonces, bueno, a ver, volviendo a la historia. Es la historia más loca que he leído de Flash y se lee como un cómic de la mejor época de Morrison en Animal Man, prácticamente, porque es Flash descubriendo los límites de la Speed Force. ¿Qué es la Speed Force? O sea, no sé si como yo de repente están aburridos y se ponen a ver YouTube y empiezan a ver videos sobre ciencia. Y aparece Michio Kaku y Neil deGrasse Tyson y empiezan a hablar sobre las partículas y la teoría de cuerda y la teoría de M y las 11 dimensiones y cosas por el estilo. Y de repente ya no entienden nada, pero es entretenido como lo dicen. Bueno, cuando empiezan a hablar del bosón de Higgs y cómo las partículas adquieren masa al pasar, como una partícula que no tiene masa, una partícula como algo que no tiene masa, que no tiene cuerpo, gana masa pasando por un campo de energía que tampoco tiene masa, Beto. Es una de las cosas más extrañas que te pueden tratar de explicar. Pero todas estas cosas se reducen a cuando empiezas a pensar sobre la teoría de la relatividad, cómo funcionan los átomos y después las partículas, y cómo es que algo que está hecho de infinitos fragmentos de nada se transforma en materia sólida. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se transforma la energía? ¿Y cómo puede ser que Flash corra a la velocidad de la luz? Entonces, cuando tratas de darle algún sentido a eso, no tiene sentido. Son cómics. Pero Simon Spurrier agarra la ciencia ficción y la ciencia de, digamos, el límite de la teoría cuántica y cosas por el estilo y le da estructura de guión, de personajes. Crea a partir de estos conceptos bien abstractos personajes nuevos, conceptos nuevos que sirven para expandir el alcance de los poderes de Flash. Y este cómic está muy loco. Así que yo le doy un pulgar arriba, 2 pulgares arriba por Spurrier, pero después le quito un pulgar por Deodato, Beto. Ok. Así que no le puedo dar los 2 pulgares porque me desagrada mucho el arte, pero es uno de los cómics más creativos que he leído de DC en muchísimo tiempo, sobre todo en el mainstream. Y me alegra mucho que sean un cómic de Flash, porque hace muchísimo que los cómics de Flash eran
Aparece un fulano que corre rápido y Flash y el fulano corren y uno corre más rápido que el otro y el otro queda en la fuerza de la velocidad y ganó. Y en el próximo número va a aparecer otro fulano que también corre rápido. Entonces es demasiado, se ha vuelto demasiado repetitivo y aquí le ha dado una vuelta de tuerca bien de ciencia ficción. Es una cosa rara, pero es parcialmente ciencia ficción dura y parcialmente es fantasía. Entonces, claro, suena muy raro porque te da estos conceptos bien como fundados en teoría que yo diría que la gran mayoría de la gente ni le interesan, ni las conoce ni le interesan. Y yo no voy a pretender entenderlas, simplemente he escuchado de ellas. Con elementos que son puramente fantásticos de los cómics. Pero eso es suficientemente raro y esotérico como para que te transforme la exploración de esta nueva forma de entender la realidad que tiene Flash a partir de estas nuevas manifestaciones de su poder de la Speed Force en algo bastante interesante de leer. Simplemente porque es un personaje confundido en un mundo nuevo. Tratando de esconder que está absolutamente disociado de la realidad. Que es el elemento más extraño de la narración, porque, bueno, Wally West es muy heroico, igual que Barry Allen, pero menos cuadrado que Barry Allen, pero tiene su familia, etcétera. Entonces, la idea de que esté pasando como por una especie de transformación, mira, sí, los elementos de horror me recuerda un poco a la Mosca, porque tiene esta especie de separación entre su identidad como ser humano y la criatura en la que se transforma. Aquí Flash no va por ese lado, pero sí por el punto de que bueno, ya no la Mosca, el Doctor Manhattan, de esta disociación entre su identidad como Wally West y los extremos de la realidad a las que la están llevando estas nuevas manifestaciones de la Speed Force. Y que empieza a sentir, se empieza a sentir separado de su propia identidad. Por ejemplo, hay un momento en el que él es capaz de entrar a una especie de aspectos de la realidad. Encuentra una donde logra calmarse mucho y meditar, pero es tanta su, digamos, es como que estuvieras tratando de evadirte, pero te evades tanto que después no te acuerdas de quién eres. Entonces ese tipo de conceptos que son casi de cómic de Vértigo es muy interesante de ver en Flash, creo yo. Así que o lo amas o lo odias. Yo creo que es de lo mejor que he leído de Flash en muchísimos años. Ok, suena bien. O sea, le da como 7.5 vueltas a la velocidad de la luz por segundo a los cómics de Joshua Williamson. Y con la acotación de que sigues dándole vueltas a no leer los de Jeremy Adams, que son los que todo el mundo dice que son buenos. Sí, eventualmente voy a llegar allá, Beto, porque me los salté. Pero voy a llegar. Sí, preferiste seguir con los de Joshua Williams, lo cual contradice lo de ¿por qué te lo perdí algo que no es de mi agrado? Y sigues con los de Joshua Williams. No, hace rato que los dejé, Beto. No creo que los vaya a terminar. Me voy a saltar a los de Adams, porque ya fue demasiado. O sea, ya 60 números y todavía no me gusta, es como ya suficiente. Creo que hace 40 números debes haber llegado a esa conclusión, si no es que antes. Sí. Bueno, le di el beneficio a la duda por esto de ser quincenal la serie, pero ya no más. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, pues finalmente pude leer Where the Body Was, la más reciente novela gráfica de Drew Baker y Sean Phillips con Jacob Phillips, y debo decir que me gustó muchísimo. Vamos, en cuanto a tono, puede tener muchas similitudes con el trabajo que suelen hacer Drew Baker y Phillips, pero es una historia distinta, que de hecho trae un texto, una especie de... No es un epílogo, porque en realidad es más bien como un comentario de salida de Brubaker, en el que habla de dónde salió, y dice que esto nació de que hace varios años Philip dijo, ¿por qué no escribes un cómic de romance? Dice, y me di cuenta de que en aquella ocasión partí con una historia de romance y terminó convirtiendo en una historia de otra cosa, que no lo era, y aquí partí con una historia sobre un asesinato que después se convierte en una historia de romance. Entonces creo que funciona bien, y creo que es una buena forma de definir lo que terminaron haciendo. Es una historia que, pues, de esta ocasión de una forma extraña, y durante la promoción que estaban haciendo de la serie, hacían mucho énfasis en repetir una cita de un novelista
amigo de Brubaker, que fue el que le hizo el blog, que lo define como un misterio, que es como un rompecabezas y con mucho corazón. Y pues también es una buena forma de describir a la serie, pero pues en realidad no te dice nada, ¿no? Lo que decía es un misterio de rompecabezas magistralmente contado con un fiero corazón humano. Phillips recrea los suburbios de los años 80 con estilo y panache, y Brubaker muestra por qué es uno de los mejores escritores en la ficción criminal de hoy día. Punto. Y la historia pues te muestra uno de los suburbios, explica en una calle completamente ficticia, que también es algo que explica después Brubaker, en la que hay una vieja casa construida en los años 40 que después se convierte en una casa de huéspedes, pero que pues ha caído en una mala época. Está actualmente en un conflicto legal ahí entre los herederos de la dueña original de la casa, y actualmente es ocupada mayormente por drogadictos. Muchos de los vecinos que viven en la misma calle pues son los pues no diría que los protagonistas, porque realmente me parece que no hay un protagonista central en la historia, pero es todo el elenco de personajes que va construyendo este misterio. Entonces tenemos que ahí vive un psiquiatra con su esposa, pero que él está más dedicado a su trabajo, su mujer se siente abandonada. Hay un tipo que pues se convirtió en una especie como del sheriff de la colonia, trae su placa de policía y anda ahí hostigando a algunos de los yonkis para que no causen desmanes o hagan escándalos. Hay una familia de inmigrantes vietnamitas en el que la hija, que tiene 11 años me parece, y es fan de los cómics y le gusta ponerse un antifaz y una capa y sale en patines a patrullar la colonia. Hay un detective privado que al parecer está buscando una chica que huyó de su casa, y pues algunos de los yonkis que ven en la casa, y por ahí una pareja que es alrededor de quien gira buena parte de la historia. El caso es que la forma en la que está contada la historia, en lugar de contártela de forma lineal, está armada como en retrospectiva, como si alguien estuviera entrevistando a todas estas personas, muy al estilo de cómo se construye un documental de un caso antiguo, o con lo que hacen con los podcasts de ficción real, ¿no? De cómo reconstruyen un caso y con entrevistas. Como que tiene un poquito de eso, y hay algunas partes que están narradas en primera persona, como si fuera el de alguien, pero va brincando en los puntos de vista de los personajes, lo cual pues es una forma interesante de abordar la historia, porque antes de que sepas cuál es el misterio o a qué cuerpo se refiere el título, lo de Where the Body Was, literalmente se traducía como en donde estaba el cadáver, antes de que veas un cadáver ya te aventaste media novela gráfica nada más con construir a los personajes, entender un poquito sus situaciones y cómo es el lugar en el que viven. Entonces eso te da un sabor distinto, y ya de repente pues te encuentras con que la niña, uno de los días sale a patrullar, se encuentra con un cadáver, pero cada vez que trata de pedirle a un adulto que vaya a verlo para que llame a la policía o hagan algo, nadie le cree. Y después de un rato de cansarse, no quería llamar a la policía porque pensó lo mismo: si les hablo van a decir que estoy bromeando y tampoco van a venir. Y vuelve a salir a la calle y ya no está el cuerpo. Entonces ella pues lo deja pasar un poquito de lado, va a ver al policía, y le dice que pues no es su caso y que no se mete en problemas, que lo deje para alguien más, porque a lo mejor nada más se lo imaginó y no estaba muerto. Entonces ella se queda con la obsesión de que ella sabe lo que vio y que algo pasó, y pues empieza ella con la obsesión de tratar de averiguar exactamente qué pasó con el cadáver que ella vio. Y ahí pues las historias avanzan, se van entremezclando, y eventualmente llegan a un evento en el que por casualidad varios de los personajes terminan en el mismo lugar. Hay un incidente que hace que llegue la policía y se resuelve un poquito qué fue lo que pasó con todo el mundo, salvo que tampoco te da una explicación de qué fue lo que pasó con el cadáver. Ya ahí después viene una resolución que finalmente entiendes qué fue lo que pasó, pero a fin de cuentas el misterio de qué sea el cadáver y cómo fue que murió, quién lo mató o por qué estaba tirado en la calle se resuelve, pero yo creo que es la parte menos interesante de toda la historia. Y lo que hace que funcione también pues es justamente esa construcción de mundo y de personajes que hacen a lo largo de la historia, en donde pues te muestran esta pacífica calle en los suburbios donde habitualmente no pasa nada, y cómo durante unos cuantos días pues pasaron diferentes cosas que llevaron a un par de incidentes que pues le cambiaron la vida a todos los involucrados, ¿no? Y después pues te explico un poquito de qué pasó con muchos de ellos después de todo esto. La historia está ambientada en los años 80, y pues mucho de lo que te muestran después pues ya está ambientada
en la segunda década de este siglo, sobre todo, que es cuando aparentemente ahí los está entrevistando sobre qué fue lo que pasó en aquel entonces. Pero la historia, pues es una historia que está llena de nostalgia de cómo era el mundo en una ciudad, sobre todo en los suburbios en los años 80, que tiene un airecito de historia de crimen, que tiene sus toques de misterio, hay un romance ahí en medio de todo esto, hay insinuaciones de un crimen pasional, etcétera. Entonces la historia me parece que funciona bastante bien, y pues si son fans de Brubaker y Phillips ya saben que aun cuando mucho de lo que hacen parece caer dentro de las mismas características de género y demás, tienden a hacer cosas interesantes dentro de los límites que podrían ponerle las etiquetas de lo que hacen, sobre todo en términos de ficción criminal, pero generalmente encuentran formas interesantes de contar una historia, y esta no es la excepción. Me parece que es una gran novela gráfica. Apareció a finales de diciembre, fue su último trabajo del año pasado, y con lo que pues retomaron un poquito otras publicaciones. Luego, después de haberle dedicado poco más de un año a las historias de Reckless, pues tienen un par de novelas gráficas completamente independientes que funcionan bastante bien y se confirman como uno de los mejores equipos creativos trabajando actualmente. Esto es Where the Body Was, de Brubaker y Sean Phillips, con colores de Jacob Phillips. Ok, Betón, si tuvieras que ordenarlo contra las novelas gráficas recientes, ¿estaría entre las mejores o las del medio o las más bajas? Es que cuando hablas para ti, ¿cuál es la novela gráfica más baja de Brubaker y Phillips? La primera de las del... ¿cómo se llama? De Reckless. Reckless, sí. Porque es en la que te da la introducción del personaje y demás, entonces la más simple, la más básica. Y aún así no es mala. No dije que fuera mala, dije entre ellas comparativamente. Ok, ¿y cómo es una lista? ¿Cómo juzgas que es mejor entre algunas de las historias de Criminal, Fatal, Kill or Be Killed, The Fade Out? Creo que no se puede, Steven. Es, como ya dije, es una historia al nivel de lo que suelen dar. Okay. Y eso debiera ser más que suficiente para que todo el mundo sepa que deberían darle una oportunidad. Que tiene la enorme ventaja para quienes no le hayan querido entrar, por ejemplo, a Criminal o a Fatal, que son historias un poquito más de más largo aliento. Pues esta es una historia autocontenida, que en ese sentido, pues más allá de cualquier cosa, probablemente son 3 que han hecho en los últimos años, ¿no? Porque fue Pulp, después Night Fever a mediados del año pasado, y ahora esta. Pues en los últimos tiene esas 3 novelas autocontenidas, que si nunca han leído nada de Brubaker o Phillips o tienen curiosidad, pues cualquiera de las 3 es una excelente opción para echarle un vistazo a que sepan por qué todo el mundo habla maravillas de todo lo que hacen Brubaker y Phillips. Yo apuntaría eso sí, que si van a leer, por ejemplo, Criminal, no se abrumen porque haya muchos números. La verdad es que la mayoría de las historias funcionan... No, son autocontenidas, casi todas. Exacto. Está en un universo común con personajes que interactúan, pero son autocontenidas. Y que aun cuando de repente hay personajes que aparecen en otras historias, rara vez van ligadas las historias unas con otras. Sí. Y ahí también, si lo que quieren es probadas leves, hay 3 novelas gráficas dentro del mundo de Criminal, ¿no? Que todas son también relativamente recientes, que son Cruel Summer, Bad Weekend y My Heroes Were Always Junkies, se llaman otra. Básicamente lo que une a los personajes es que han cometido crímenes juntos o son relativamente... o fueron... o se criaron juntos o son parientes. O han sido asociados de las masonerías criminales y demás. Sí. Y todos van al Undertow, que es un bar. Ese sería el punto común de casi todas las historias, ¿no? Hay un par en las que no aparece el Undertow, pero sí todo va ligado por ahí. Básicamente. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio. No sé si quieres cerrarlo con eso o contestar un par de preguntas más. Pues son las de Ricardo, que son bastantitas, entonces yo creo que esas las guardamos para el siguiente. Y nada más, pues ahí también, pues ya, como menciona, sí, ya se está haciendo largo el podcast. También nada más mencionar que ya vi Echo, la miniserie de Marvel Studios, me gustó. Ya también la comentaremos la siguiente entrega. Y en el cine vi una película de acción que es The Beekeeper, con Jason Statham, dirigida por David Ayer. Que David Ayer puede no hacer bien muchas cosas, pero la acción la sabe dirigir y la historia funciona bastante bien. Es como una versión menos pretenciosa de The Equalizer. Creo que es una buena forma de describirla. O sea, no cuenta los segundos que le va a tomar matar a la gente, simplemente lo hace. Sí, que
quien haya visto los trailers ya vio por ahí, la idea del Beekeeper es como que hay unos operativos especiales que funcionan fuera de la jurisdicción de cualquier agencia y están ahí para cuando las cosas se rompen y nadie más las puede resolver, son los que vienen a arreglar las cosas, y el personaje está también pues habría que traducirlo como apicultor. Es un apicultor retirado, pero pues apicultor es un nombre clave que nunca he entendido ese gusto de repente de poner a los espías y asesinos con nombres código de cosas inocuas, que luego se presta para chistes, ¿no? Aquello de la maestra de francés, el profesor, cosas por el estilo. Supongo que es para que cuando los mencionen en conversaciones casuales no sea tan fácil advertir de qué están hablando. Sí, si estás hablando de un apicultor, ¿no? Es que hubo problemas porque se presentó el apicultor y todo se fue al carajo. ¿Y qué tiene que ver un apicultor? ¿Qué? Aquí... Y terminaron todos muertos. El apicultor venía con un tenedor y se deshizo de 40 personas. Sí, algo así. Pero algo que a lo que ayuda esto es que hay un montón de chistes en los que utilizan referencias a las abejas y la colmena y demás, que hacen que la película resulte bastante divertida. Entonces, si les gusta el cine de acción, en particular lo que hace Jason Statham cuando se trata de escenas de pelea, es algo que seguramente van a disfrutar bastante. Y la otra recomendación es ir rapidita, sin hablar mucho de ella, una película de horror argentina que se llama Cuando acecha la maldad, o Donde acecha la maldad, no recuerdo. Argentina, que me sorprendió, es una mezcla del horror de pueblo pequeño con posesiones. Funciona bastante bien, con la curiosidad de que pese a ser película argentina y está en español, tiene subtítulos, que lo entenderán porque hay uno de los personajes que tiene un acento muy extraño y de repente sí cuesta un poquito de trabajo seguir lo que está diciendo. ¿Será un cordobés? ¿Será que es un cordobés? No, o sea, me refiero, olvídate tanto del acento, de repente pareciera que estoy hablando un dialecto distinto de español. Si te puede poner una experiencia, imagínate qué es la diferencia entre oír a un español hablando y a un catalán. Así se siente este personaje. Como que está hablando algo parecido al español, pero no es exactamente español. Y que, pues imagino que fue pensando en eso, que como es uno de los personajes principales, pues era, ok, que nadie le quede duda qué es lo que está diciendo. Y también aprovecharon para, pues, hacer una traducción de algunos de los términos de uso poco común por acá, ¿no? El poder entender el lunfardo argentino, algún fraseo. Pues un poco, y sobre todo a veces frases de uso común que no se entiende, como le dicen por ejemplo a la cárcel, o términos para decirse a alguien que es un cobarde, que si has visto ficción argentina o tienes contacto con gente de ella, pues seguramente hay palabras que has pescado, pero pues hay mucha gente que seguramente no tiene idea, entonces en ese sentido no me parece que sea una mala idea ponerle subtítulos, pero pues está por ahí. Sí, bueno, en general los chilenos creo que entendemos bastante del lunfardo y del slang argentino, no al revés, los argentinos nos prestan menos atención, pero sí, es común que por acá se sepa esa cosa. Porque hay la cercanía geográfica generalmente contribuye a que no le suenen tan extrañas las palabras, ¿no? Claro. Nos llegó un mensaje por Twitter, Beto, de Andrés Pastén, que nos dice: señores, esto no es una recomendación, es un mandato. Tienen que ver Godzilla Minus One. Borrará de sus subconscientes todos los años de maltrato visual de Snyder, Bay y sucedáneos. ¿No nos escucha? Ya la comenté. ¿Qué demonios? Yo creo que puede que vaya algunos episodios atrasados, Beto, pero creo que este comentario va directo para mí. Es muy probable, sí. Y también teníamos un comentario que llegó por correo, ¿no? Cierto. O sea, llegó como comentario en la página web y a mí me llegó la notificación por correo, que era sobre nuestro comentario un poquito a la pasada sobre 2001. Sí, que se queja de que dijimos que era irrelevante. Yo no recuerdo el fraseo exacto, y probablemente fui yo, pero no dije que la película fuera irrelevante. Dije que como tema de conversación carecía de relevancia. O sea, no es algo que vas a una reunión o en el trabajo, ¿no? No es la conversación del garrafón de agua. No es de que, ¿has visto últimamente Odisea del Espacio? ¿Recuerdas esta escena? No es un tema de conversación. A eso me refería cuando dije que ya no tiene relevancia, es eso. Y decía que, por ejemplo, que en Barbie había toda una secuencia inspirada en el intro de Odisea del Espacio. Ahí ese es un tema aparte, porque ahí ¿cómo entiendes relevancia? Porque si es una alusión visual, vamos, cualquier cosa es relevante. Es como que, mira, te voy a hacer una comparación que la verdad es que si no tienes por lo menos unos 40 y tantos años, no la vas a entender. Pero cuando se estrenó, ¿cómo se llama? La de Leon Nesbeto. Los Intocables. Los Intocables. Cuando se estrenó la película de Los Intocables, hay una escena que la han comentado muchas veces, que es una
un homenaje al acorazado Potemkin. Entonces, tienes que entender que, claro, los cinéfilos, y particularmente los cinéfilos estudiosos del cine y del origen del cine, van a ver esa escena y van a decir, ¡ah, el acorazado Potemkin! Uh-huh. Pero la gran mayoría de las personas que vieron esa película no tienen idea de que existe una película que se llama El acorazado Potemkin, mucho menos que una película del cine ruso de principios del siglo XX. Entonces, guardando las proporciones, 2001 sí es una obra bastante más famosa, pero yo creo que para la audiencia más joven que nosotros, 2001 no tiene esa... es un poco más snob, no tiene esa masividad de otras obras que son más conocidas por el común de la gente. No es como tiene relevancia como obra cinematográfica, pero no tiene una relevancia cultural vigente. Exacto. Ese es mi punto. Es como la mayoría de la gente te va a entender una referencia a Terminator, pero no todo el mundo te va a entender todas las referencias a 2001, por ejemplo. Si dice Hall, si estás hablando con alguien, por ejemplo, si estás hablando con alguien y le dices, no sé, cualquier cosa y después te aparece la propaganda y dice, mira, el celular me está escuchando, tú le podrías hacer un chiste y decir, ten cuidado con que Hall te lea los labios, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente te va a entender ese chiste? Casi nadie. Exacto. Es que incluso con cosas que la gente piensa que son más universales, hay gente que puede ver a una motocicleta haciendo un derrapón de lado y no va a pensar en Akira, como hacemos muchos de nosotros. Entonces, insisto, las alusiones visuales es un tema aparte y no tiene nada que ver con la relevancia. Y yo no hablé de que la película fuera irrelevante. No. Dije que como tema de conversación actual carece de relevancia. Lo cual, insisto, es un referente cinematográfico. Y que la directora de cine, como todos los directores de cine, bueno, no todos, hay algunos que son la excepción, pero como la gran mayoría de los directores de cine que les gusta el cine y que lo han estudiado, van a hacer referencias y las hacen muchas veces a las cosas que admiran. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Y a través de eso nosotros, o sea, yo conocí muchas cosas, entre ellas el acorazado Potemkin, a través de estos homenajes que hacen otros cineastas mucho tiempo después de obras famosas. Y cuando tienes la curiosidad y el interés, puedes hacer el estudio, ir hacia atrás y conocer cosas que no conocías. Pero la gran mayoría de la gente no va a hacer eso. Sí, igual, en el mismo sentido, por ejemplo, Metrópolis. Hay una cantidad impactante de películas que tienen alusiones visuales a Metrópolis y el 99% de la gente no ubica una sola de ellas porque jamás ha visto Metrópolis. Y eso no hace que Metrópolis sea irrelevante. Es culturalmente irrelevante en el contexto actual. Pero si lo estás viendo dentro del contexto de importancia cinematográfica, siempre será relevante. Y lo mismo pasa con Odisea del Espacio. Sí, haz una prueba, siéntate con gente normal, no con los amigos de siempre, y háblales de algún tema de esto. Y ve cuánto rato se demoran en hacer que te quedes callado. Puedes no quedarte callado, pero los demás lo van a hacer. Lo cual es igual de significativo. Te van a empezar a mirar feo. Así que eso. Creo que con eso sí terminamos el episodio, Beto. Sí, creo que eso es más que suficiente. Muy bien, como saben, como siempre, les recordamos que nos pueden visitar en www.comicverso.org, donde están nuestros links a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X, nos pueden encontrar en Facebook todavía, nos pueden encontrar en, no sé, Instagram ya no lo actualizamos, pero ahí nos pueden buscar. También tenemos nuestras cuentas en Blue Sky. Beto revisa Blue Sky, yo la verdad es que no ingreso nunca. Y por supuesto también nos pueden enviar mensajes directamente a nuestro Discord. Si quieren unirse a nuestro Discord tienen que ingresar a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Nuestro sitio más importante, el que nos da el pan de comer, ojalá, es Patreon. www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso, a nuestros especiales mensuales y algunos especiales mini episodios que hemos dejado ahí en exclusiva para nuestros patrocinadores superhéroes. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues ya mencionabas tu Blue Sky, donde me encuentran como Albion2112. Si son usuarios no hay que hacer nada más. Lleva después un .bski.social, pero si ya están en la red, ese es el estándar para todos. Búsquenme como Albion2112 y ahí estoy. También todavía estoy presente en Twitter, a la plataforma ahora llamada X, con el mismo handle, Albion2112. Ahí no publico mucho material original, mayormente retuiteo
cosas de arte sobre todo, y pongo algunos anuncios de cosas que esté haciendo, lo que sea. Más allá de eso tengo un blog que espero ya retomar, es parte de los objetivos que tengo para este año, retomar la publicación regular en el blog, que se encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com, y lo mismo con mi página de Patreon, que está en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X, en donde pues además de acceso anticipado a las publicaciones del podcast hay material original para esa plataforma, en donde pues ya este año ya puse por ahí un primer texto hablando un poquito del origen en tiras cómicas de Flash Gordon. Más allá de eso, pues soy colaborador frecuente del poderoso podcast Comicase, que es más irregular que nada, pero pues la idea es que también ya está por retomar actividades, así que también si lo buscan como podcast Comicase en su plataforma de podcast favorita, por ahí lo van a encontrar. Del mismo modo soy colaborador semi-regular, más o menos cada 3 semanas aparezco en Archivos Temporales, el podcast de nuestro amigo Dr. McCoy, dedicado a temas de la cultura popular, que pueden ser cómics, cine. Recientemente él publicó un episodio dedicado a música, la historia del rock and roll, pero pues seguramente por ahí en un par de semanas vamos a retomar algún comentario de cine. Me parece que es lo que quiere hablar. Quiero hablar de alguna película de magos o algo por el estilo. Entonces pues ya les estaré avisando también por acá. Igual de modo, si buscan Archivos Temporales en su plataforma de podcast favorita, por allá lo van a encontrar. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.